Saludos amigos de mi querido Cerro Guazapa. Miren una historia de aquí, ¿verdad? De este lugar, miren. Les he contado de unos camaradas que murieron aquí, ¿verdad? Aquí caímos en una emboscada una vez, ¿verdad? Caímos en una emboscada con, con el Belloso, ¿verdad? Aquí muere el camarada Guasayo, muere el camarada Manuelito, ¿verdad? En este lugar, ¿verdad? Eh, Estaba por todo esto, ¿verdad? La emboscada estaba aquí en este bordito. Entonces, esa vez no nos habíamos fijado nosotros, ¿verdad? Que en la noche íbamos para la parte norte a dejarle, a dejarle 20,000 colones a los camaradas de la FAL que estaban operando en la parte norte del cerro de Guazapa. Entonces íbamos a dejarle 20,000 colones en ese tiempo, ¿verdad? Se llevaba un par de botas que iba para un comandante también, ¿verdad? A la parte norte. Entonces teníamos que pasar por todo esto, ¿verdad? Así nos tocaba. Entonces me recuerdo, de esta emboscada solo salgo vivo yo, ¿verdad? Solo salgo vivo yo. Eh, los camaradas fueron heridos, ¿verdad? Fueron heridos. Ellos luego, ¿verdad? A mí me tocó que tirarme ahí a esa quebrada, ¿verdad? Tirarme ahí a esa quebrada, ¿verdad? Hasta con bejucos en el pecho, ¿verdad? Por todo eso. Salirme por todo esto. Caímos como a las 6 de la tarde. Había, había como señales, ¿verdad? Que aquí había una emboscada, había señales. Pero en ese tiempo no, ¿verdad? Nos confiamos porque aquí, en este camino, había una zurrada, ¿verdad? Había una zurrada que estaba sobre, sobre el camino, ¿verdad? Y estaba todo el monte doblado donde habían andado rastreando, ¿verdad? En ese tiempo los camaradas del Belloso, ¿verdad? Entonces, había una zurrada que que nos daba, nos estaba diciendo que algo había malo por aquí, ¿verdad? Algo había malo, todavía se miraba lo mojado. Yo les digo aquí, me salvé yo de pura caridad, ¿verdad? Creo que no reventó la mina que había en ese tiempo que habían dejado aquí, ¿verdad? No reventó, ¿verdad? Me acuerdo que cuando empieza el combate, ¿verdad? Cuando se oye el primer combate, entonces viene el camarada Guasayo, no le reventó el primer cartucho que andaba en el AK-47, ¿verdad? Entonces nos dejaron que nos metiéramos aquí, nos metiéramos, ¿verdad? Por allá estaba el M60, ¿verdad? Por allá estaba el M60. Y claro, ahí quedan los dos camaradas heridos, pues, porque aquí no como lo sacaba yo solo, no podía, ¿verdad? Me iba a morir yo también aquí, ¿verdad? Entonces ellos se logran retroceder, ¿verdad? Se van, se van por ahí, ¿verdad? Se meten por ahí, ¿verdad? Ellos toman la decisión de que para que no los agarren heridos, ¿verdad? No los agarren heridos, toman la decisión de reventarse una granada, ¿verdad? ¿Verdad? Reventarse una granada para suicidarse, ¿verdad? En esta parte de por aquí quedó Manuelito y Guasayo, ¿verdad? Aquí quedaron, en esta parte de aquí, ¿verdad? Este, Aquí quedaron, ¿verdad? El siguiente día venimos nosotros a sacarlos, ¿verdad? Queríamos sacarlos de aquí, ¿verdad? Fue cuando nosotros entramos a este lugar, cuando empezamos aquí, nos damos cuenta que están allá arriba, ¿verdad? Que están allá arriba, ¿verdad? Varios son de negro, ¿verdad? En ese tiempo, esta emboscada donde caímos aquí fue con los cobes del Belloso, le llamaban, ¿verdad? Cobes del Belloso, los que se vestían de negro. Entonces, aquí en este lugar nos quitaron esos 20,000 colones, ¿verdad? Que los llevaba Guasayo, ¿verdad? No, dicen mucho, no dijeron por radio nada que habían quitado, solo dijeron que habían quitado dos AK-47 plegables, ¿va? Pero no hablaron de los 20,000 colones, ¿verdad? No hablaron de eso. Entonces, toda esta parte, miren, antes ahí había un conacastón en esa parte, había un conacastón, ¿verdad? Eh, en esa parte alta, ¿verdad? De aquí, o sea, nosotros veníamos de allá, ¿verdad? Íbamos para la parte norte, ¿verdad? Cuando caemos en esa emboscada. Aquí es donde les digo que, bueno, yo iba por todos esos lugares, ¿verdad? Iba a las 10 de la, ¿qué? 9 de la noche. Iba yo solo por todo eso, ¿verdad? Para arriba. Yo solo caminando, ¿verdad? ¿Verdad? Caminando. Y me preguntaban del puesto de mando que qué había pasado, ¿va? Y ya les decía yo que habíamos caído en una emboscada, ¿verdad? Que había muerto Guasayo y Manuelito, ¿verdad? Había muerto Guasayo y Manuelito. Toda esta parte, toda esta parte, les digo, era
era como, toda esta parte estaban ellos, ¿verdad? Toda esta parte, ¿verdad? Cuando llegamos, ¿verdad? Aquí a este lugar, ya ellos estaban de allá por aquella parte, ya venían bajando, ¿verdad? Y en ese momento empieza el combate con, con un grupo de nosotros, ¿verdad? Que estaban por ahí en la bajadita, ¿verdad? Que estábamos ahí en la bajadita, ¿verdad? Ahí empieza el combate con otro grupo de nosotros, ¿verdad? Que venían subiendo. Entonces, les digo, ese día estuvo ácido, ¿verdad? Aquí todo ese día, ¿verdad? Luego, porque esa vez ya el Belloso iba de retirada, ¿verdad? Porque se fueron por ahí, ¿verdad? Pero ya les digo, aquí donde les había contado un lugar, es aquí donde nos quitaron los 20,000 colones, ¿verdad? En esos tiempos. Nadie reportó nada, ¿verdad? Nadie reportó nada. Solo reportaron los dos AK-47 que les quitaron a los camaradas, ¿verdad? Entonces, toda esta parte la tenían ellos, ¿verdad? Toda esta parte. Y por contarles historia, miren, también, ¿verdad? Del otro lado ahí, de ese cerro, cuando yo fui herido de la pierna allá arriba en el Franco, estaba del otro lado, ahí me tenían, ¿verdad? Con en una hamaca, porque no podía caminar. Y en ese momento aparecen los del Belloso ahí también, ¿verdad? En ese bordito, ¿no? Entonces uno preocupado, pues, porque yo no podía caminar, pues, o sea, estaba fregado, ¿verdad? Tenía mi pierna hinchada en ese momento, ¿verdad? Pero tuve como varios combates con el Belloso en todas estas partes, ¿verdad? Varios combates. Aquí esa vez, la regamos, ¿verdad? Nos confiamos demasiado. No nos pusimos, no nos pusimos buxos esa vez, ¿verdad? Y caímos en este volado. Aquí, les digo, aquí tronaba esta cosa, ¿verdad? Tronaba el combate terrible, ¿verdad? Pero aquí nos tocó, ¿verdad? Aquí nos tocó, ¿verdad? Luego, el siguiente día venimos a querer sacar a los camaradas, ¿verdad? Ahí es donde me doy cuenta de que ellos se habían suicidado, ¿verdad? Porque se habían reventado una granada, ¿verdad? Una granada, ¿verdad? Entonces, se habían suicidado por tal de que no los agarraran, ¿verdad? Por que no los agarraran heridos, ¿verdad? Entonces, aquí muere Guasayo y Manuelito. Les he contado que Manuelito, por ejemplo, Manuelito se había salvado de una emboscada, solo él había salido vivo, ¿verdad? Unos 15 días antes, solo él había salido vivo de una emboscada con los goes, ¿verdad? Por allá. Así es que, y aquí muere Manuelito, ¿verdad? Se salva de allá y muere aquí en este lugar, ¿verdad? Muere junto con Guasayo, ¿verdad? Guasayo era un camarada originario de Chalatenango, ¿verdad? De allá por esos lugares, de allá había venido. Y era un tipo con bastante experiencia como combatiente, ¿verdad? Tenía bastante experiencia. Por ejemplo, nosotros esa vez lo que estábamos haciendo, después, ¿verdad? Cuando venimos, se estaba haciendo un campo minado por todo esto, ¿verdad? Se estaba haciendo un campo minado para ver, y después íbamos a sacar a nuestros camaradas caídos, ¿verdad? Que estaban caídos, que habían muerto. Después los íbamos a sacar a ellos, ¿verdad? Y los íbamos a llevar, ¿verdad? A más o menos darles un poquito de poderlos enterrar, ¿verdad? En diferentes lugares, pero les digo, todas estas partes eran lugares terribles, ¿verdad? Aquí todo esto, uno cuando pasaba en este camino, pasaba con el alma aquí, ¿verdad? Era duro, porque había que pasar por aquí, ¿verdad? Por este lugar, a hacer contacto al otro lado, ¿verdad? Ya por Palo Grande. Era duro el sacrificio que hacíamos, ¿verdad? En esos tiempos y por decirles en ese tipo de misiones que cumplíamos, ¿verdad? A veces caíamos en las emboscadas, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Toda esa parte de arriba era muy codiciada por el Belloso, le gustaba al Belloso mantener posiciones arriba, ¿verdad? Y les digo, ¿sabes? Tuve la oportunidad, me salvé pues porque nos reventó una mina Claymore que tenían puesta por aquí, ¿verdad? En esta parte. Nos reventó porque yo estaba enfrente de esa mina, ¿verdad? Y nos reventó porque bien cabal se oye cuando aprietan el dinamo, como le decía en este volado, es un volado que se apretaba y era el corrientazo, ¿verdad? Pero esa vez, ¿verdad? Dios nos cuidó, como me dicen muchos amigos, ¿verdad? Dios nos cuidó tanto, ¿verdad? Que no, que no que no me tocó saber, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Pero sí, aquí muere el camarada Guasayo, ¿verdad?
Y miren, no les miento, miren, aquí están los lugares. Estas son las esquirlas, miren, ya sea de bomba de 500 libras o de mortero, ¿va? Por aquí pueden ver, ¿verdad? Miren, aquí se hallan todas estas partes, ¿verdad? Porque estos fueron lugares de combate, ¿verdad? Ahora vengo yo a contarles las historias, ¿verdad? Fueron lugares de combate. Esto puede haber sido de algún mortero 105, ¿verdad? Porque siempre hacían fuego para estos lugares, ¿verdad? Hacían fuego después de los combates, ¿verdad? Hacían fuego para estos lugares, ¿verdad? Para limpiarlo, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Eh, luego venían ellos, ¿verdad? Por estos lugares, ¿verdad? Pero esto era un lugar, era un lugar muy estratégico. Para en ese momento hacer una emboscada era estratégico. Desgraciadamente esa vez los demás camaradas que venían con nosotros, venían muchos, pero que iban para la parte norte, iban varios que, ¿verdad? Estaban, como dicen, con psicosis de guerra, ¿verdad? Entonces ya muchos ya no querían pelear, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que en ese momento si nos hubieran cubierto de allá, ¿verdad? Ellos, los que habían quedado allá, hubiéramos podido salir de otra manera, ¿va? Pero no, cuando yo llegué ahí ya no había nadie, ya todos se habían ido, ¿verdad? Pero por esta parte encontré a Guasayo luego y a Manuelito, ¿verdad? Muertos, ¿verdad? Para que no los fueran a agarrar heridos, ellos se detonaron una granada, ¿verdad? Se detonaron una granada y ahí se suicidaron, ¿verdad? Porque muchos sabían, ¿verdad?, que a veces caer en manos del ejército en ese tiempo, muchos no mucho gustaba, porque iba a morir de una forma torturado, todo eso, ¿verdad? Entonces, pero todos estos lugares, digo, todo esto, no, hombre, aquí fue un combate feroz, esa vez, ¿verdad? Feroz, ¿verdad? El siguiente día, seguimos, ¿verdad? Seguimos, no lo... Y le puedo decir, esto ya fue casi para finalizar la guerra, ¿verdad? Cuando mueren estos camaradas, ¿verdad? Por toda esta parte estaba la línea de fuego, ¿verdad? Del Belloso, ¿sabes? ¿Verdad? Por toda esta parte, ¿verdad? Esto era un bosquecito más antes. Era un bosquecito, ¿verdad? Entonces nosotros llegamos por ahí, ¿verdad? Llegamos ahí y cabal, ¿verdad? Ya nos estaban esperando aquí, ¿verdad? En este lugar, pero así era la guerra, así era la historia, ¿verdad? Así era siempre este volado, ¿verdad? A veces uno, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Así le tocaba, así era, ¿verdad? Un ratito estaba vivo uno, al ratito estaba muerto. En aquellos tiempos, después este lugar siempre estaba minado, era el camino de nosotros. Este lugar siempre estaba minado para evitar esas emboscadas, ¿verdad?, que nos ponían desde estos lugares. Digo, miren, por allá venían bajando, ¿verdad? Por allá venían bajando, ¿verdad? Ustedes pueden ver, miren, aquí otra metralla, miren. Estos pedazos en el cuerpo de uno eran criminales, ¿verdad? Estos son de mortero 105, ¿verdad? No, que de cañón 105, ¿verdad? Pueden ver, ¿verdad?, que aquí este lugar estuvo terrible para la guerra, ¿verdad? Se hallan huellas de todo esto, ¿verdad? Vamos a seguir guardando metralla, estos pedazos de metralla, ¿verdad? Como dice la canción, ¿verdad? WhatsApp, de parte de la historia, ¿verdad? De la que hubo aquí en El Salvador, ¿verdad? Les aseguro que buscando más despacio uno encuentra casquillos de M16 por todo esto, ¿verdad? Se encuentran casquillos de M16, ¿verdad? Porque el M60 estaba como por allá, ¿verdad? Entonces tenían todo el camino y cabal, ¿verdad? Nosotros nos metimos en medio, ¿verdad? Fuimos a meternos en medio, pero así nos pasó a muchos camaradas, así, ¿verdad? Buscando, a veces tratando de de hacer contacto con los demás, ¿verdad? Para hacerles llegar algunas cosas. Por ejemplo, ese día era el presupuesto de la unidad que estaba operando en la parte norte del cerro de Huazapa. Eso es lo que les llevábamos, ¿verdad? Y les digo, una cosa de esto en el cuerpo era segura amputación de pierna, ¿verdad? Estos volados eran criminales, esos 105 que reventaban en los palos de mango a veces. Eso eran criminales, ¿verdad? Siempre eran mortales, ¿verdad? Y por decirles algo, antes de llegar a estos lugares tiraban con mortero, ¿verdad? Para poder
limpiar que nosotros no estuviéramos aquí, ¿verdad? Y les digo, miren, aquí andamos al otro lado de este filo, queda el cantón El Salitre, ¿verdad? Venimos de por allá de hacer material, ¿verdad? Venimos de por toda esa parte, ¿verdad? Hoy pueden ver, miren, todos estos lugares. La gente cultiva, ¿verdad? En estos lugares cultiva. Y les digo, están donde quiera que uno se para aquí encuentra las huellas de la guerra, ¿verdad? Las huellas de estos pedazos de metralla, ¿verdad? Por eso es la canción, ¿verdad? Guazapa, de antigua nobleza, ¿verdad? Estaba viendo, podía creer que esto era de una mina Quitapié, ¿verdad? De una mina Quitapié, ¿verdad? El lugar puede ser que sea de eso, ¿verdad? Pero estos lugares estaban bien saturados de mina, sí, es del material de una mina Quitapié, ¿verdad? Todos estos lugares así era la guerra en esos tiempos, ¿verdad? Todo esto permanecía minado después de que nos hacen esa emboscada. Y aquí ya no, ¿verdad? Ya no se podía. Para llegar a estos lugares tenían que reventar, ¿verdad? Reventar todas esas minas. Así es que, mis amigos de mi querido Cerro Guazapa, quise contarles la historia del camarada Edwin Guasayo y del camarada Manuelito, originario de Chalatenango, ¿verdad? Por ahí aparecen los compas en unos videos que fueron filmados aquí en Guazapa. Así es que bendiciones, suscríbanse a mi querido Cerro de Guazapa, ¿verdad? Que andamos buscando el material para tener siempre nuestro querido Cerro de Guazapa. Bendiciones, cuídense, nos vemos en un próximo video.